En primer lugar, dar nuestro más sincero agradecimiento a doña Sara Inés Vega Núñez, que es la presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Públicos de Ourense, y a don Jaime Richter Echevarría, que es presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios No Estatales de Ourense, por su presencia en este acto que pretende crear puentes de unión entre nuestro club y todos los niños y niñas de los colegios de nuestra provincia. Mediante la firma de este convenio, el Club Ourense Baloncesto desea reforzar la imagen de nuestro club y de las asociaciones de padres de alumnos, así como utilizarlo de vehículo para que todos los niños, niñas y jóvenes ourensanos se acerquen a la práctica del deporte, aprendan hábitos de vida saludables y tengan la posibilidad de acudir junto a sus padres a presenciar todos los partidos del mayor exponente del deporte profesional de la provincia, representado por el Club Ourense Baloncesto. Para ello, el Club Ourense Baloncesto se compromete a entregar un carnet infantil al precio de 10 euros a todos los alumnos y alumnas asociados a las APAs y que voluntariamente quieran adherirse. Para ello es muy importante la difusión de este convenio por parte de los presidentes aquí presentes con nosotros y de la continuidad de las acciones que habitualmente y durante los últimos años los que llevamos trabajando en el Club Ourense Baloncesto venimos realizando en los colegios de nuestra provincia. El carnet no solo da derecho a los niños y niñas a presenciar todos los partidos que el COP juega en el Paz de los Deportes, Paco Paz, durante la presente temporada, sino que además les permitirá disfrutar de todas las ventajas que ofrecen los establecimientos adheridos al COP Club con solo presentar el carnet. Entre los establecimientos adheridos se encuentran, entre otros, McDonald's, Juguetos y últimamente pues también entre otros. Seguiremos trabajando para tener el máximo número posible de establecimientos al COP Club, para que todos los niños y niñas puedan beneficiarse de las ventajas que ofrecen. Todas las ventajas y descuentos de los establecimientos asociados se podrán consultar en la página web del club, www.clubourensebaloncesto.com. El Club Ourense Baloncesto se compromete además a realizar visitas con jugadores a todos los colegios asociados a las federaciones aquí representadas, con el fin de seguir acercando el club a todos los niños y niñas ourensanos, así como impartir charlas para la promoción del deporte y de hábitos de vida saludables a través de los integrantes del cuerpo técnico del club y de los profesionales de la salud que colaboran con nosotros. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos. Bueno, boas tardes a todos. No momento que estamos vivindo que ten dificultades, entendemos que unha das cousas que máis debemos promocionar desde a nosa federación é precisamente a práctica de deportes sans e, sobre todo, que teñan un arraigambre, como é no caso do Club Baloncesto, aquí na nosa provincia, que ademais é moi representativo. O ano pasado comenzamos unha etapa de colaboración noutro deporte, que era o golf. Continuamos este ano con esta idea que nos pareceu sumamente interesante, proposta por Roberto, e, desde logo, vamos a apoiala ao 100%. Creemos que as federacións que nos están derivando cantidade de temas educativos, non educativos, pero sobre todo complementarios, a través dos pais, a través das federacións, para nós este non é algo que nos deriven. Creemos que é algo positivo, algo importante, estamos encantados de colaborar, parecenos unha idea moi interesante. Entendemos que o custo que está dando o Club Baloncesto mínimo, non é nin significativo, é accesible para calquer familia, que tamén é algo que temos que ter en conta. E, por miña parte, decir que estamos dispostos a apoiar todo isto, que a idea nos parece moi positiva, que desde logo felicitamos en primeiro lugar ao propio club por chegar á conclusión de facer esos convenios con as dúas federacións, tanto a privada como a pública, e que a partir deste momento traballaremos para que o deporte da provincia, neste caso no que nos toca falar hoxe, que é o baloncesto, pois alcance os sensos que lle corresponden e, sobre todo, que os nenos podan beneficiarse e participar nun deporte como este. Moitas gracias. Bueno, realmente mis predecesores ya han resumido prácticamente lo que yo tenía pensado decir. Creo que estamos viviendo en unos momentos en que la juventud pues necesita tener unos hábitos saludables. La práctica del deporte es una de las
aficiones que ellos deben inculcar de una forma muy importante, porque realmente es lo que a ellos les va a dar un mejor provecho en su futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues desde nuestro punto de vista consideramos que el poder fomentar que nuestros alumnos puedan venir a presenciar los partidos de baloncesto y a meterse en la dinámica del deporte, pues les va a evitar, por supuesto, el que estén en otras prácticas que no sean tan interesantes para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros cuando nos llamó el presidente del Club de Baloncesto para proponernos la firma de este convenio, pues rápidamente, ya prácticamente sin dudarlo en un momento, pues dijimos que era muy interesante hacerlo, porque todo lo que sea en beneficio de nuestros hijos, pues nosotros siempre estaremos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues me alegro que hayamos coincidido las dos federaciones y que vayamos todos unidos en la misma dirección. Y esto es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias.